Bueno, muchas gracias a Santiago, a Jaime Concha de la ANDI, a David González y Silvana de la Agencia Nacional de Minería, que las tres entidades son las que cada año financian el estudio. Quiero reconocer este año a Diana Cuestas, ustedes ya la conocen, la directora del estudio que todos los años está al frente, a Silverio Gómez, que es el encargado de hacer las preguntas incómodas, al doctor Lemoine, que no nos acompaña, y a Claudia Jiménez, que es fundadora honorífica de La Brújula. Este es un horario difícil, entonces le agradezco a los que vinieron hoy a esta hora. Es como don Gediondo en La Luciérnaga, que dice que tiene programa a las 2 de la mañana, pero tiene programa. Voy a arrancar con un test de honestidad, ¿vale? Le voy a pedir, como digamos yo hago encuestas, entonces voy a pedirle a la gente que me conteste una encuesta alzando la mano. Alce la mano honestamente. ¿Quién cree firmemente en las estadísticas del gobierno? Viceministro, por favor, alce la mano. ¿Quién cree firmemente en las encuestas? Auch. Gracias, Jonathan. Miren, nosotros no creemos en las estadísticas del gobierno, no creemos en las encuestas y esperamos que nos crean los datos de generación de empleo, los datos de recursos generados, los datos de consumo de agua. Y cuando alguien no nos cree esos datos, nosotros decimos que la gente es ignorante. Porque es que los datos no enamoran. Y así pasa, así somos todos. Creemos en lo que queremos creer y lo que no nos sirve lo despachamos. Imagínense mi oficio tan difícil que es contar los resultados de las encuestas. Cuando no sirven, tiempos inmemoriales hace se mataba al mensajero, todavía lo matan. Pero eso nos pone a reflexionar sobre qué estamos produciendo y sobre qué estamos construyendo la conversación con la gente. Y bueno, y no creemos en las encuestas, pero aquí los que madrugaron fue a ver una encuesta, entonces vamos a ver cómo nos da. La brújula minera se hace todos los años, es un estudio sindicado, lo hacemos de manera independiente, nos dejan hacer las preguntas que queremos y lo hacemos entre tres organizaciones, el Centro Nacional de Consultoría, la revista Mundo Minero y JAIA. Nos lo financia la Asociación Colombiana de Minería, la ANDI y la Agencia Nacional de Minería. Le preguntamos a 2.400 personas, le preguntamos a directivos del sector minero, a autoridades de gobierno, a líderes de opinión, y lo hacemos todos los años desde el 14 de enero hasta el 20 de marzo. Antes de arrancar, a mí me gustaría que pensemos un poco realmente cuáles fueron los hechos más importantes en los últimos años. Quien trabaja en minería tiene una característica y es que uno nunca se aburre en este negocio. Nunca, no hay tiempo para aburrirse. Yo no creo que haya un negocio más emocionante que el de la minería. Entonces, cuando uno ve el último año, se dieron paso a tres grandes proyectos muy importantes. El proyecto de San Román, que lo lidera Redigol, el proyecto de Gramalote, que lo lidera Anglo Gold con B2Gold, y el de Buriticá, que lo lidera Continental Gold. Cada uno de estos proyectos tiene un perfil reputacional. San Ramón tiene un perfil reputacional muy asociado a la sostenibilidad, Gramalote tiene un perfil reputacional de grandeza, el proyecto de Buriticá tiene un perfil reputacional de minería moderna. Entonces, pues, si se logra y si hay casos de éxito, pues yo creo que se nos están acabando las excusas para no salir adelante. De hecho,
Este año había arrancado con buenas expectativas. Hubo una producción reportada por la Agencia Nacional de Minería excelente, y en el 2017, a comienzos del 2017, pues se anunciaba un año histórico para la minería. Sin embargo, pasó lo de la consulta y parece que se nos hubiera borrado de la cabeza un año muy importante para la minería. Ganó el no en la consulta popular de Cajamarca. Las primeras interpretaciones fueron el agua le ganó al oro, la gente se pronunció en contra de la minería, y van pasando los días y entonces la gente se pregunta, uy, ¿y ahora qué? Y empiezan las preguntas de lo que significa el triunfo del no, pero se abre una conversación necesaria. Eso sumado al fallo de Marmato, pues crea un estado de ánimo que hay veces nos hace borrar los grandes hitos del sector minero en el último año. Este estudio lo hicimos antes de la consulta popular de Cajamarca, y me gustaría arrancar con una pregunta que nosotros le hacemos todos los años a la gente. ¿Usted considera que la minería es positiva para el país? En los municipios no mineros, desde el 2015 viene una caída continua, y este año decreció aún más el número de personas que en abstracto consideran que la minería es positiva para el país. O sea, la tendencia negativa no se ha logrado revertir en los municipios no mineros. En los municipios mineros, sin embargo, parece que se revierte la tendencia en el año pasado, y hay un número más de personas que consideran que la minería es positiva para el país. Cuando yo le pregunto a la gente si la minería es positiva para su municipio, menos gente me contesta, y eso ustedes ya lo saben porque todos los años pasa eso, me contestan que es positiva para su municipio. A nivel de nación, o sea, municipios no mineros, menos de la mitad de las personas consideran que la minería es positiva para su municipio. En los municipios mineros, sin embargo, pues subió un poquito al 56%. Hay dos conversaciones entonces, una la que ocurre a nivel nacional y otra la que ocurre a nivel local. Sobre el aporte de la minería, la contribución de la minería para el crecimiento del país, el 6% de la gente cree que la minería es el sector que más contribuye al crecimiento del país. En los municipios mineros, pues eso alcanza a ser el 13%. Eso lo hacemos a partir de que escojan entre diferentes sectores. Luego 13% no es malo, y los municipios no mineros no consideran. Entonces, ayer hablábamos un poco sobre, oiga, ¿cómo hacemos que un recurso que pertenece a la nación termina siendo regulado por un agente del municipio? Pero es que esa nación que es dueña del recurso tampoco aprecia el aporte de la minería, porque no hemos logrado construir un mensaje que no está asociado a las cifras, porque pasa lo que pasa en este salón, que no creemos en las estadísticas, no creemos en las encuestas, luego no esperemos que nos crean a nosotros una cifra. Cuando uno ve por tipo de municipio, los municipios productores de materiales para la construcción están en franco deterioro. Hay una mejoría en municipios productores de carbón metalúrgico, una mejoría en municipios productores de carbón térmico, pero cae el porcentaje de personas que considera que la minería es el que más aporta para el crecimiento del país en los municipios productores de metales y piedras preciosas y municipios productores de materiales para la construcción. ¿Qué pasaría si hiciéramos una gran consulta popular? Y aquí nosotros, bueno, el estudio es más largo e incluso preguntamos como hicimos por un lado la pregunta que había propuesto Jaramillo en su momento en el Tolima, pero nosotros decidimos también hacer un ensayo. ¿Qué pasa si le preguntamos a la gente si está de acuerdo con prohibir la producción legal
de tal material, porque en última lo que usted está prohibiendo es la producción legal de tal material, no está prohibiendo la minería, está prohibiendo la producción legal de ese material. Entonces, simulamos la encuesta y se la hicimos al país. ¿Qué pasaría si hiciéramos una gran consulta popular a nivel nacional? Primero, participaría el 30% de la gente según lo que dice. Probablemente el 41%, ese probablemente no hay que mirarlo, pero definitivamente sí participaría, dice el 30%. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a todo el mundo, oiga, ¿usted está de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales para la construcción? En todos los municipios mineros, el 64% de la gente dice, yo no estaría de acuerdo con que se prohibiera eso. O sea, la mayoría de la gente en municipios mineros diría no estar de acuerdo con que se prohíba la producción legal de materiales para construcción. Un 34% sí quisiera que se prohibiera la producción legal de materiales para la construcción. El número de personas que sí quisiera que se prohibiera la producción legal de materiales para construcción en su municipio aumenta un poco en los municipios productores de materiales para la construcción. ¿Qué pasa cuando yo le digo a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se prohíba la producción legal de carbón? En el nivel de país, en municipios mineros, el 40% de la gente sí estaría de acuerdo con que se prohibiera la producción legal de carbón. Sin embargo, en los municipios mineros, por lo menos de producción de carbón térmico, sería el 38%, y en municipios productores de carbón metalúrgico sería el 30% quienes estarían de acuerdo con que se prohíba la producción legal de carbón. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la producción legal de materiales de oro y metales preciosos? A nivel nacional, en municipios mineros, el 40% estaría de acuerdo con que se prohibiera, pero en municipios productores de metales y piedras preciosas, el 30% estaría de acuerdo con que se prohibiera. Pero esta pregunta y esta respuesta está entre todos los colombianos. ¿Qué pasa si yo solo escojo la respuesta de aquellos que dijeron que definitivamente votarían? O sea, saquemos todos y solo cojo la respuesta de aquellas personas que me dijeron, sí, definitivamente yo participaría en una consulta popular convocada por el alcalde. A ver qué contesta esa gente. Ahí ya perderíamos. Es más probable que participe en una consulta popular una persona que está en contra de la minería a una persona que acepta la minería. No hay ninguna cara de sorpresa, esto ya lo sabíamos, pero cuando uno lo ve, pues sí queda uno como aburrido. Lo mismo pasa con el carbón. Es más probable que aquellas personas que están en contra de la minería lo sientan en las entrañas que aquellas personas que estarían dispuestos a aceptarlo. Entonces aquí uno se pregunta, oiga, ¿por qué no logramos el apoyo? Por muchas razones. Por muchas razones, pero digamos, después de oír las conversaciones de ayer, a mí me parece más importante que empecemos por nosotros. La primera razón es que las empresas no enamoran. Entonces cito aquí a Mario Benedetti que dice que la culpa es de uno cuando no enamora y no de pretextos, no de los pretextos ni del tiempo. Y es muy importante hacer esa reflexión porque, digamos, podemos sentarnos y hablar y decir que es que el gobierno, ahorita tranquilos, para el gobierno también hay, pero primero arranquemos con la reflexión de las empresas. Miren, ¿usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras? Año tras año, menos personas dicen tener una imagen positiva de las empresas mineras.
Hay un momento, nosotros trabajamos con varias empresas mineras y hay veces resulta más fácil hacer cambiar de opinión a toda una comunidad que hacer cambiar la forma de operar de una empresa minera. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Vamos a hacer otra encuesta. Alcen la mano los ingenieros que estén en este salón, ingenieros. Alcen la mano economistas. Alcen la mano los abogados. Delicado tantos abogados en un salón. Alcen la mano los comunicadores. Miren eso, por favor. Mantengan la mano, no les dé vergüenza, alcen la mano. Sin pena, además porque hay 3, o sea, no pasa nada. Alcen la mano gente que, digamos, que haga trabajo social. Bueno, en mi casa decían que uno tenía que tener en la familia un cura, un médico y un abogado. Para las empresas mineras tienen que tener el cura, el médico, el abogado y alguien que haga trabajo social. O aquí hay una empresa minera que tiene un exseminarista médico que sabe derecho y hace trabajo social. No les voy a decir quién, pero los invito a que lo busquen. Es muy importante. Se mantiene, porque de 34 a 36% está dentro del margen de error, el número de personas que no tienen una imagen positiva de las empresas mineras. Y los directivos mineros, cuando yo les digo si están satisfechos con respecto a la comunicación de las empresas mineras con las comunidades, pues siguen con el mismo nivel de insatisfacción. Esto es la evaluación entre pares, entre los mismos directivos del sector minero. O sea, llevamos, Santiago, 4 años dando a la misma cosa. Y no mejora el nivel de satisfacción de los mismos directivos del sector minero con respecto a la comunicación de las empresas con las comunidades. Y las autoridades de gobierno pues comparten esa opinión. ¿Qué tan de acuerdo usted está con que las empresas saben comunicar los proyectos a los grupos de interés? La autoridad minera, funcionarios de la autoridad minera 23%, funcionarios de las autoridades locales, que, digamos, y ojo porque los funcionarios de las alcaldías y las gobernaciones sí que tienen el termómetro, pasan al 19%. Y por otro lado, las autoridades ambientales y de control aumenta un poco esa satisfacción con respecto a la comunicación de los proyectos a las comunidades y grupos de interés. Entonces, este año hicimos un ejercicio que se hace en investigación de mercados y es, imaginémonos que una empresa es una persona y le aplicamos un cuadro psicológico. Y entonces le decimos a unos grupos, oiga, si esta empresa fuera una persona, usted diría si es generosa o es egoísta, si es activa, proactiva o es pasiva, si comunica bien, si es silenciosa, y le aplicamos esto a las empresas mineras. Entonces les dijimos a los directivos del sector minero, de las siguientes opciones, ¿cuál opción describe mejor a las empresas mineras? ¿Honestas o deshonestas? El 82% de los directivos mineros dicen honestas. ¿Comprometidas o egoístas? 75% de los directivos del sector minero dice comprometidas. ¿Responsables o descuidadas? 72% de los directivos mineros dice responsables. ¿Fuertes o débiles? 69% de los directivos mineros considera que son fuertes. ¿Cercanas o arrogantes? 62% de los directivos mineros considera que son cercanas. ¿Proactivas o pasivas? 59% de los directivos del sector minero consideran que las empresas son proactivas. Entonces, para los directivos del sector minero, las empresas son honestas, comprometidas y responsables. Digamos que esos son los 3 rasgos que uno dice están marcados fuertemente dentro de este grupo.
¿qué dice la gente? Ah, bueno, y sin embargo los mismos directivos del sector minero consideran que las empresas son silenciosas, que no comunican. ¿Qué pasa si le hacemos la pregunta a la gente, vale? Digámosle a la gente de los municipios mineros y de los municipios no mineros, ¿usted cree que las empresas son fuertes o débiles? La mayoría cree que las empresas son fuertes. ¿Son proactivas o pasivas? Ya miti, tirando en el caso, pues ya, sí está. Proactivas un poquito más, pero eso es. ¿Visibles o silenciosas? Silenciosas a nivel de nacional y silenciosas en lo local. Eso es lo que dice la gente. ¿Comprometidas o egoístas? Egoístas. ¿Arrogantes o cercanas? Arrogantes. ¿Honestas o deshonestas? Y ojo, esta es el corazón de la estrategia reputacional del sector. ¿Responsables o descuidadas? Descuidadas. Ese es el perfil. Si las empresas mineras como un todo fueran una persona, esa persona sería egoísta, arrogante, deshonesta y descuidada. Entonces, ¿cómo queremos que nos crean la estadística del número de puestos generados? ¿Cómo queremos que nos crean que reutilizamos el agua? ¿Cómo queremos que nos crean el compromiso? Y digamos, es muy importante eso. Y arrancamos la presentación contando que sí hay empresas que tienen un perfil reputacional sobre la sostenibilidad, sobre la grandeza, sobre la modernidad. Entonces no debería ser imposible. Pero lo que pasa es que como sector sí requerimos que todo el mundo esté comprometido con este rollito, porque si no, no sale. Entonces, pues obvio, en este contexto, el 70% de las autoridades de gobierno dice que no se ha avanzado, y entre los directivos del sector, el 67% dice que no se ha avanzado. ¿Sí? Vale. Segunda razón, el Estado no ha logrado generar la confianza necesaria. Aristóteles decía que los discursos inspiran menos que menos confianza que las acciones. Y ahí hay como una brecha muy importante. Hay veces uno siente en el territorio que llega el gobierno y hace como el edicto del rey, cuenta el rollo, hace el PowerPoint, se devuelve. Y eso, pues de alguna manera, pues toca resolverlo y hay que reconocerlo. Ahorita lo vamos a ver, que es de las cosas que se han venido resolviendo, pero no es una cosa que se pueda ganar confianza de un año a otro. Se requiere consistencia en el tiempo. Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado en el país en las siguientes áreas? Y aquí tomamos lo que contestaron los funcionarios de gobierno y lo sumamos a lo que contestaron los directivos del sector, y ese es el promedio entre ambos, porque son 600 personas especializadas, informadas para responder esta pregunta. Capacidad operativa para atender emergencias, el 60%. Gestión y generación de información especializada para el sector, el 53%. Cree que se ha avanzado. Presencia en el territorio, hay una diferencia, pero podría uno decir que más personas que menos creen que se ha avanzado en presencia en el territorio. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de las políticas, respuesta a la explotación ilícita, delimitación de las áreas de explotación, coordinación entre las autoridades involucradas con la minería, calidad de la infraestructura para la actividad minera,
formalización de la minería tradicional y artesanal, delineamientos sobre la consulta previa, capacidad de las autoridades ambientales y regionales, definición de las condiciones de los lineamientos para la obtención de licencias, capacidad de los gobiernos locales, y esto es tremendo. Todo el mundo le echa el pato a la alcaldía tiene que resolver todos los asuntos de minería, pero nadie se sienta con calma a ver cómo se fortalece la alcaldía y cómo se respalda a la alcaldía. Y seguridad jurídica. Entonces, dos temas graves. No se ha fortalecido a los gobiernos locales y no se está abordando el tema de seguridad jurídica, y en esto coinciden los funcionarios de gobierno y los directivos del sector. ¿Por qué los juntamos en la misma canasta en esta pregunta? Porque cada uno tiene razones para defenderlo o para reclamar más. Y en ese contexto, pues la confianza que generan las instituciones es muy baja, fíjense. Ayer lo decía Gloria María, el sistema judicial tiene menos confianza que el sector minero. El Ministerio de Minas y Energía, las empresas mineras y la Agencia Nacional de Minería en los municipios mineros están por debajo del Consejo, del Ministerio del Interior, de la Alcaldía, de los gremios, de las iglesias cristianas, de los medios de comunicación, la gobernación, de las corporaciones autónomas, la policía. Bueno, entonces, el sector minero tiene la misma credibilidad, digamos, la institucionalidad minera tiene la misma credibilidad que el presidente de la República. Eso no son buenas noticias para los que saben cómo está la popularidad del presidente, digamos, no es muy buena noticia. Pero es delicado, porque es que ¿quién le dice a la sociedad? ¿Quién le dice a la sociedad? ¿Quién es el garante ante la sociedad que la minería se está haciendo bien? El Estado, la corporación autónoma, el Ministerio de Minas, la autoridad. Es ellos los que le dicen a la sociedad, hay unas reglas, esta empresa la está cumpliendo y no se está cumpliendo. Entonces, si no le creen al mensajero, si no le creen al responsable de conversar con la sociedad sobre ese tema, no tenemos a nadie. Y entonces esa falta de confianza es estable. Lo único que ha subido en confianza durante el último año es el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual hay que felicitarlo, porque no es fácil. Y la razón, la ilegalidad. La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Mire, la minería ilegal es mala para este negocio, pero sobre todo es mala para la humanidad. O sea, la minería ilegal está arrasando gente. Ahorita nosotros estamos en este congreso, en este momento, y hay, por efecto de la minería ilegal, en este momento están violando los derechos de niñas, de jóvenes, de personas en los municipios. Nosotros aquí en Cartagena y allá en esas regiones están pasando toda clase de barbaridades en este momento por cuenta de la minería ilegal. Es una cosa de derechos humanos. Es malo para el negocio, pero es una cosa gravísima la minería ilegal. Y abordar la minería ilegal como un asunto que es malo para el negocio minero lo entiendo, pero es egoísta y se queda corto frente al tema. Y hay que tener mucho cuidado sobre las cosas que hacemos para que puedan causar un efecto para promover la minería ilegal. Porque estamos en el mundo de las conversaciones. En general, la mitad de los funcionarios de gobierno creen que no se ha avanzado en la lucha contra la explotación ilícita y más de la mitad de los directivos del sector creen que no se ha avanzado o que incluso se ha retrocedido. Fíjense que el 32% de los funcionarios de gobierno y el 35% de los directivos del sector dice se ha retrocedido en la lucha contra la explotación ilícita de minerales. Y esa conversación es muy grave. La conversación de la minería ilegal no se puede hacer sin el concurso de toda la sociedad.
porque no hay ejército que aguante y la gente necesita participar de eso. Voy a pasar rápido por estos slides. Si bien en términos generales, esta gráfica es un poquito más difícil de entender, voy a tratarla de explicar. Nosotros le preguntamos a la gente que piense en unas situaciones, y voy a referirme solo a una. Hay personas en la región que se ganan la vida haciendo minería sin permiso del gobierno. ¿Usted cree que esta situación es ilegal y debe ser castigado? Ilegal pero justificado no es ilegal. Miren el porcentaje de personas que dicen es ilegal pero es justificado. Ese es el índice de tolerancia a la ilegalidad. Cuando usted dice es ilegal pero justificado, esa es la tolerancia que tiene la persona, porque está diciendo es ilegal pero lo justifica. Hay un poquitas personas que dicen que no es ilegal. Entonces, el cuento de que si yo hago de minería sin permiso del gobierno y entonces tengo tradicional, informal, yo no sé cuántas palabras para describir antes de decir que es ilegal, es carreta. La gente sabe que hacer minería sin permiso del gobierno es ilegal. De resto, estamos haciendo carreta para esquivar una conversación incómoda. Miren lo que está pasando en Antioquia y Tolima. Aumentó vastísimo el número de personas, se duplicó el número de personas que creen que es ilegal y justificado. O sea, la justificación a la minería ilegal se duplicó en Antioquia. En un año, en los municipios mineros, la conversación sobre la minería ilegal en Antioquia hizo que se duplicara la tolerancia a ese fenómeno. Y voy a ya 2 slides rápidos. La mayoría de los directivos del sector minero creen que la paz y el acuerdo de paz con las FARC, esa fue la pregunta específica, cree que es una oportunidad. Obvio, los mineros siempre ven una oportunidad en algo, eso sí está en la naturaleza del minero. El que no ve una oportunidad como minero cambia de oficio. Pero el 66% dice es una oportunidad. Entonces también quiero desmitificarlo. La gente, los directivos del sector minero sí le ven una oportunidad al acuerdo con las FARC. Ahora, ¿por qué? Pues primero por la expansión, por la mayor seguridad y la legalización de la minería, pero también los que lo califican como un riesgo consideran que la inseguridad y el aumento de la minería ilegal se vuelve un riesgo. Y el último slide ya, que están aquí como angustiados con el tiempo y todo. ¿Cuáles son las proyecciones del sector en este contexto? No se ha mejorado el optimismo en cuanto a que expandirán las operaciones. O sea, digamos, el mismo 36% de los directivos del sector minero que el año pasado me dijeron que piensan expandir, que en las condiciones actuales, en los próximos 5 años, van a expandir operaciones, se mantuvo. Sin embargo, se redujo el número de directivos mineros que dijera que si se mantienen las condiciones se van a reducir las operaciones. Ellos dicen que se mantendrá igual. Listo, con esto termino y muchas gracias por el tiempo a los que madrugaron a pesar del guayabo.